Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal, El Shofar de Sefarad. Y bueno, como siempre, darle gracias a nuestro Dios Altísimo porque nos permite una vez más estar aquí conectados por este medio y poder llevarles la enseñanza que corresponde para este tiempo. Y bueno, la enseñanza de hoy pues sigue la misma línea de las últimas dos enseñanzas que hemos hecho con respecto a los protagonistas del tiempo final, contemplado básicamente en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar de otros protagonistas. Recordemos que hablamos en los programas pasados acerca de las dos bestias y de la marca, ¿no? Y de la imagen que se desprendía de la segunda bestia. Y hoy vamos a hablar de otros protagonistas que tienen muy estrecha relación con estos dos protagonistas anteriores, o tres, si tomamos en cuenta la imagen. Y estos son la mujer, la gran ramera, la bestia escarlata, Babilonia y el falso profeta. Es interesante, vamos a desglosar qué significa cada uno de estos protagonistas, porque como hemos explicado anteriormente, el libro del Apocalipsis está cargado de un simbolismo muy marcado y que hemos concordado que cuando el tiempo sea el adecuado, este simbolismo iba a ser revelado. Y somos de los que creemos que estos tiempos en los que vivimos son un tiempo de una gran oportunidad profética por medio de la ventana profética que se abrió con la creación del Estado de Israel en 1948, y esto lo hemos explicado en algunas enseñanzas anteriores que pueden buscar en el repertorio de vídeos del canal. Muy bien, entonces sin más preámbulos vamos a identificar rápidamente y prácticamente, sin complejos, sin rebuscar, a qué se refiere el apóstol Juan cuando escribe acerca de estos protagonistas. Nos vamos a centrar básicamente en dos capítulos de la palabra y del libro del Apocalipsis, que son el 17 y el 16, donde hace mayormente mención a ellos porque está también desarrollado en otros capítulos. Y antes de eso quería decirles algo muy importante, y es que recuerden que al momento de escribirse el libro del Apocalipsis, este no se escribió de manera corrida, es decir, cronológicamente. Esto es una recopilación de manuscritos hechos por el apóstol Juan, revelados al apóstol Juan, que luego, posteriormente, se compilaron. Y no necesariamente el orden que podemos ver en la Biblia es el orden cronológico de los hechos. De hecho, no lo es. Y luego voy a explicarlo con más precisión. Porque podemos ver que estamos en el capítulo 11, donde se habla, por ejemplo, de las trompetas y de las copas, pero eso no ha sucedido todavía, ¿verdad? Y podemos ver algo en el capítulo 17 que pasa algo antes que el 11, por ejemplo, ¿ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para comprender bien el libro del Apocalipsis. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere con esta mujer? Porque en la palabra nos dice que hay una mujer que dice que se viste de púrpura y escarlata y que está ataviada de oro y de joyas preciosas. Cuando habla de la mujer, esta es una referencia simbólica a una personificación, es decir, a un símbolo
que se transforma en una persona. Cuando la palabra se hace referencia a hombre o mujer, necesariamente conlleva a la personificación física, ¿ok?, de esta persona, valga la redundancia. Entonces vemos como la mujer representa a los hombres, a las personas que componen un sistema específico. Y a su vez, luego tenemos otro protagonista que pareciera ser otro, pero es el mismo, pero denotando una acción cuando dice la gran ramera, la gran prostituta, la que se prostituye. Entonces vemos cómo este grupo de personas que representa a la mujer son titulados como la gran ramera, aquella que denota una acción de prostitución. Ahora, muy bien, ¿qué denota esta acción? Porque todos, a grosso modo, pues sabemos lo que este verbo quiere decir, de prostituir. Y cuando a ellos se le denota como gran ramera, es aquel o aquella que presta sus servicios a cambio de una retribución. Es decir, no hay manera desinteresada en el servicio que se presta. Yo te presto un servicio, pero tú lo retribuyes. Entonces, cuando este símil de la prostitución, recordad que la prostitución no reconoce de ideologías, no reconoce de razas, de credos, de condición social, ¿verdad? El que se prostituye pues presta un servicio al que se lo pide y ya está. Lo mismo sucede con esta mujer o con estas personas que ejerce esta prostitución más allá de lo físico, sino a través de lo espiritual, de lo moral, de los valores, de los principios y lógicamente luego traducido en lo más bajo, que es el bien, la economía, el materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vemos como la mujer y la gran ramera están ligados, uno para personificar y otro para ejercer la acción de estas personas, porque no es una sola. Habla de la mujer, pero recordad que es un amplio grupo de personas. Interesante ver que dice que esta mujer o estas personas visten de púrpura y de escarlata. Y pues bueno, y que están ataviadas de oro, ostentan un atavio que llama la atención, que no pasa desapercibido. Entonces, claro, nos da algunas pistas de cómo este grupo de personas se visten y ostentan acerca de sus riquezas. Muy bien. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 17:4. Luego viene y dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, una bestia roja. Y es interesante ver cómo esta bestia escarlata, luego cuando se desarrolla lo que es esta bestia o cómo está compuesta, vemos que es muy semejante a la bestia que viene del mar. O sea, recuerda lo que hablamos de la bestia que viene del mar, del sistema político, económico, de gobierno. Entonces dice que esta mujer o este grupo de personas que ejercen la prostitución se sientan sobre esa bestia escarlata con la que interactúan y han interactuado a lo largo de los siglos. Entonces, allí ya tenemos un panorama bastante claro acerca de estas personas que a su vez ejercen la prostitución moral, prostitución de valores, de principios y también económica, de poder, política,
y lo ejerce con la bestia escarlata, que a su vez es la bestia que viene del mar, del Apocalipsis, que es el grupo de gobierno de naciones en donde están muchas culturas reunidas, muchas lenguas, muchas personas, como lo hemos explicado anteriormente. Y luego hace una mención a la Babilonia, la gran Babilonia. Y es interesante ver, ¿no?, que luego esto nos viene a delimitar cuál es la esencia de esta mujer, ¿verdad? Y de esta bestia, que al final, cuando interactúan la mujer y la bestia, lo hacen bajo el esquema de lo que es la gran Babilonia. Y pues recordando un poco lo que la palabra dice acerca de Babilonia, y recordemos que todo nace a raíz de la famosa torre, la torre de Babel, que los hombres quisieron construir en un tiempo y que el Todopoderoso tuvo que intervenir por razones que en cierto modo son un misterio para los hombres. Y investigando un poco acerca de esto encuentro dos derivaciones de las palabras que me llamaron muchísimo la atención. Y lo vemos del hebreo, de hecho viene, la parte más antigua viene del idioma acadio. Y hay una denotación que de la palabra que dice que Babilonia es lo que se llama puerta de Dios, pero que luego en su acepción de Babel significa confusión. Entonces es interesante ver cómo, si unimos estas dos palabras, ¿verdad?, podemos ver que la gran Babilonia de la que habla la palabra pues denota el carácter de esas dos cosas. La gran Babilonia representa o quiere representar la puerta a Dios. Es decir, la gran Babilonia, que es un sistema religioso de gobierno que ejerce poder por medio de la prostitución con las bestias, ¿verdad? Y ejerce poder y ejerce gobierno y ejerce dominio, y lo hace por medio de este sistema religioso conocido como la gran Babilonia, que a su vez es mostrar de que son la puerta a Dios, pero que lo que conlleva es a una gran confusión. Y es lo que nosotros hemos vivido a lo largo de la historia, luego que el Señor retornó a los cielos y dejó esa gran comisión a sus apóstoles. Hemos podido ver cómo desde el inicio de lo que, cuando el Imperio Romano pues asume el cristianismo como religión oficial del imperio, y luego allí pues surge esta serie, este aparataje religioso que nada tiene que ver con las enseñanzas del Señor o con lo que el Señor pues quiso hacer. Y lo hace, este aparataje religioso se transforma como en un puente a una puerta a Dios, pero que a su vez lo que conlleva es a una gran confusión. Y esto viéndolo solo desde el punto de vista occidental, porque si lo vemos desde el punto de vista, digamos que mundial, recordad que en el mundo pues existen miles de religiones, pero hay un solo sistema religioso, que al final estas religiones conforman un gran sistema religioso y que podemos llamar la gran Babilonia, este gran sistema religioso que lleva con la mentira de ser puerta hacia Dios, pues nos ha llevado a la gran confusión. Y esto es lógico, porque la gente cuando está confundida es fácilmente manipulable.
Y al final el sistema lo que siempre va a querer es manipular a las personas. Porque así fue desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Pues la manipuló. La manipuló con medias verdades y bueno, ya sabemos cómo se desarrolló luego la historia. Y así sigue. Entonces, tenemos estos elementos. La mujer, personificación de este grupo de personas que a su vez ejercen un sistema de prostitución con la bestia, que se sienta sobre ella, domina sobre ella e interactúa con esta bestia, la bestia escarlata o la bestia que viene del mar, pero que a su vez representa un gran sistema que se llama el sistema de la Gran Babilonia, que es un sistema de confusión religiosa. Bien, ahora, luego aparece otra figura que se llama el falso profeta. El falso profeta. Y aquí, pues bueno, investigué un poco acerca del texto griego en original cuando habla del falso profeta. Y literalmente dice pseudoprofetes. Y pseudoprofetes, la palabra profetes, bueno, viene de lo que es el profeta, pero el pseudo tiene estas acepciones que son interesantes. Dice falso, pero también dice erróneo. Porque, como he explicado en nuestros programas, nosotros tenemos un concepto del pecado muy occidental que hemos aprendido, ¿no? por tradición y relacionamos única y exclusivamente el pecado con lo malo. Pero resulta que el concepto más, digamos que más profundo del pecado, lo que denota, por supuesto, además de maldad, es el error. Es la equivocación, es no hacer lo correcto, lo que se debe. Entonces fíjense que este falso profeta, una de las características es que va a inducir al error a las personas. Y este falso profeta será o es un líder religioso que va de la mano con el sistema de la Gran Babilonia, pero que si nos ponemos a ver, lo domina, lo subyuga, pero en cierto modo se desprende de él. Porque podemos ver en unos pasajes cuando la Gran Babilonia cae, cuando ese sistema religioso cae, y con él pues cae su influencia sobre la bestia, y estas personas que representan a la mujer pues se desintegran. Este falso profeta sigue al lado del dragón y del anticristo. Interesante ver cómo el sistema se cae en la gran tribulación, este sistema religioso se cae, pero este falso profeta sigue en pie. Es interesante ver eso. Entonces este falso profeta es una figura religiosa que no sabemos si agrupa a todas las religiones del mundo. Recuerden que hay una gran iniciativa que se ha llamado el ecumenismo, que es tratar de hacer converger las principales religiones del mundo, cosa que es en cierto modo que no tiene ninguna base, porque las religiones del mundo en lo específico divergen claramente unas de otras. Entonces, buscar solo una congruencia, pensando por ejemplo que pueden ser religiones monoteístas, es decir, que hay un solo Dios, pero luego ahí hay una gran confluencia, es cierto, pero luego en los detalles pues son incomprensibles, no se pueden comprender unidas. Entonces, claro, puede ser que este falso profeta esté a la cabeza de este grupo de religiones, o pues sea la cabeza de una de las religiones que digamos que tienen más penetración e influencia a nivel mundial. Entonces, bueno, ahora tenemos ya un poco el panorama del Apocalipsis
un poco más claro, ya los que han visto estos 3 programas, el de las bestias, el anticristo, que son parte 1 y parte 2, y ahora veremos cómo ya tenemos un poco más claro acerca de estos personajes que son protagonistas del tiempo de la venida del Señor. Es importante resaltar que este tiempo, estos personajes, si ya algunos existen como tal, o estos protagonistas, mejor dicho, se exacerbarán, se desarrollarán en los 7 años de la gran tribulación. O lo que es lo mismo, esa semana, lo que han llamado algunos la semana 70 del profeta Daniel, que falta por cumplirse, que se reservó para el fin del tiempo. Entonces, ya sabemos que la bestia que viene del mar es un grupo de naciones con poder político, económico, militar. Luego tenemos a la otra bestia, que es el anticristo. Este a su vez crea una imagen que es la que hace que la gente tenga que marcarse. Luego aparece en la figura de la mujer, de este grupo de personas que se visten de púrpura, escarlata, se atavian de oro y ejercen la prostitución moral con la primera bestia del sistema del mundo. Y tenemos la figura también de este falso profeta que hará señales milagrosas, nos dice la palabra, que hará señales, pero que al final es un falso profeta porque lo que hace es profesar el error a las personas. Así que, bueno, tenemos este panorama un poco más claro. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, escríbanla en los comentarios y con mucho gusto trataremos de aclarar esa duda. En los próximos programas seguiremos tratando algunos aspectos del Apocalipsis que han quedado un poco sueltos, pero los trataremos y veremos qué maravillosa y emocionante es esta palabra y este libro, que yo sé que algunos pues temen un poco, ¿no? por el tema de la destrucción y del caos que creará este tiempo, esta situación. Pero quiero que sepan que este es para los que verdaderamente creen en la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Este es el tiempo más esperanzador de todos los tiempos, porque es el tiempo de la redención, es el tiempo de la transformación de estos cuerpos caídos, estos cuerpos que enferman, que envejecen, de esta mentalidad velada que tenemos por medio del error, del pecado que está en nuestro ADN desde los tiempos de Adán. Vendrá ese tiempo en donde este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, en donde entenderemos por fin y comprenderemos por fin los misterios y las cosas del Señor. Entonces es un tiempo verdaderamente maravilloso para los que creen. Evidentemente, para aquellos que aún no creen y que sus nombres no han sido inscritos en el libro de la vida, pues es un tiempo de angustia y de dolor y de desesperación. Pero lo importante es que, como ese tiempo no se ha completado aún, si hay alguna persona que me ve en este momento y pues no ha confesado a nuestro Señor Jesús como su Salvador, como su transformador, como su rescatista, lo puede hacer. Y es un acto muy sencillo, es un acto que no amerita opinión pública ni testigos presenciales, ¿no? Basta con que en tu corazón, en tu conciencia, en tu interior, reconozcas que evidentemente eres una persona que tiende al error día a día y que pues necesitas a alguien que te saque de esa situación, que te redima, que te ayude. Necesitas esa mano que te saque
del foso, en el que algunos saben que están metidos, pero peor aún otros ni siquiera lo saben. Una vez hecho eso, pues confiesas a nuestro Señor, al Señor Jesús como tu Salvador personal y le pides que te transforme en tu corazón, en tu mente, en tu alma, tu espíritu. Pues luego de eso, pues luego de esa actitud, luego de confesarlo ante el nivel espiritual, porque tú lo confiesas, Dios nos ha dado la boca para confesar, porque no es casualidad que el único ser viviente que puede hablar es el hombre. Hay animales que hacen sonidos, pero no hablan. Nosotros podemos hablar porque tenemos algo que el resto de la creación no tiene, y es espíritu. Eso es, el espíritu, que es el aire, el ruach, que llaman los hebreos, es lo que hace que tus cuerdas vocales puedan emitir sonidos inteligentes, sonidos descifrables. Y cuando tú hablas, el mundo espiritual te escucha. Y cuando tú confiesas con tu boca que quieres que el Señor Jesús sea tu Salvador, el mundo espiritual lo escucha y tu espíritu lo necesita. Luego de eso, pues yo te puedo aconsejar que acudas a una congregación de sana doctrina que verdaderamente quiera que las personas aprendan de la palabra, y no solo aprendan, sino que vivan conforme a la palabra, más allá de los sistemas religiosos que están establecidos no solamente en las grandes religiones, están establecidos en todas las facciones que dicen ser iglesias del Señor. El sistema ha penetrado todo tipo de institución, tanto las instituciones clásicas como las protestantes, todo tipo. Hay intereses que ya no son la sana doctrina, ni la pasión por las almas. Pero bueno, es parte del sistema de la Gran Babilonia. Es así. Y bueno, reconocer que bueno, acudas a una congregación de sana doctrina, una doctrina pegada a la palabra, que no se preocupe tanto por el sistema de los hombres. Y luego, pues evidentemente, la única herramienta que tenemos para aprender y para ser transformados, que es la palabra de Dios. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que me ven, les doy gracias al Todopoderoso por darnos esta oportunidad, y como siempre le pido al Padre que los bendiga, que los cuide, que allane el camino y que abra vuestro entendimiento para comprender su palabra y ponerla en práctica, que es lo más importante. Me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.